¿Y si te dijera que hubo un apóstol más, olvidado en los textos y silenciado por la historia oficial? Una figura oculta entre las páginas perdidas de la fe, cuya existencia podría cambiar todo lo que creemos saber sobre el cristianismo. Soy el viajero de las sombras, su guía en este oscuro sendero de misterios. Prepárense para adentrarse en lo desconocido. Siluetas en la niebla. Capítulo 1. Los 12 elegidos. El número perfecto. Desde que éramos niños, hemos escuchado la misma historia repetida como un dogma incuestionable. Jesús de Nazaret eligió a 12 apóstoles para que lo acompañaran en su misión divina. 12 figuras que se convirtieron en los pilares del cristianismo, 12 testigos del mensaje eterno, 12 hombres que cargarían con el peso de difundir una fe que cambiaría el mundo para siempre. El número 12 nunca fue casualidad. Representaba la perfección, el orden cósmico y espiritual. 12 eran las tribus de Israel, 12 los signos del zodíaco, 12 las puertas de la Jerusalén celestial descrita en el Apocalipsis. 12, un número que parecía cerrar un círculo perfecto, imposible de romper. Los nombres quedaron grabados en la memoria colectiva. Pedro, el líder firme como la roca; Juan, el discípulo amado; Santiago, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el menor, Simón el celote, Judas Tadeo y, por supuesto, Judas Iscariote, el traidor cuya sombra marcó el destino del Mesías. La Iglesia ha repetido estos nombres como una letanía sagrada durante siglos, una lista aparentemente inmutable, imposible de cuestionar. Y, sin embargo, cuando miramos más de cerca, surgen grietas en el relato, porque no todos los textos coinciden, y algunos manuscritos antiguos nombran discípulos diferentes, como si alguien, en algún momento, hubiera decidido reescribir la historia. Aquí es donde nace la intriga. ¿Eran realmente 12? ¿O hubo un número distinto de seguidores más cercanos? Un círculo interno del que solo conocemos lo que se nos permitió conocer. El misterio del llamado octavo apóstol comienza precisamente aquí, en lo que nos contaron y en lo que callaron. Guardián, si te está gustando este viaje por las sombras, acuérdate de darle un me gusta y suscribirte. Nos ayuda un montón a seguir trayendo más misterios ocultos para ti. Y ahora adelante con el video. Capítulo 2. La sombra en los textos. El apóstol que no debía existir. Si todo hubiera sido tan claro como nos dicen, no existiría lugar para la duda. La lista de los 12 apóstoles estaría cerrada, perfecta, inmutable. Sin embargo, basta con mirar más allá de la versión oficial para descubrir que no todo encaja. Los evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no fueron los únicos textos que circularon en las primeras comunidades cristianas. En realidad, existían decenas de escritos, testimonios, cartas y relatos que hablaban de la vida y las enseñanzas de Jesús. Muchos de ellos se perdieron, otros fueron descartados deliberadamente, y en algunos de esos textos prohibidos encontramos menciones inquietantes a discípulos que no aparecen en las listas oficiales. Un fragmento encontrado en un evangelio apócrifo lo expresa con palabras desconcertantes. No eran 12, sino 13 los que compartieron el pan, y uno de ellos permaneció en silencio, pues su nombre no debía ser pronunciado. ¿Quién era ese seguidor oculto? ¿Por qué debía silenciarse su nombre? Estas preguntas abren un resquicio peligroso en el muro del relato oficial. Incluso los propios evangelios aceptados por la Iglesia contienen contradicciones. En algunos se menciona a Leví,
En otros aparece Natanael, en otros el lugar es ocupado por Judas Tadeo o por Tomás. Variaciones pequeñas, pero que nos obligan a cuestionar si se trataba de simples errores de copistas o de un borrado intencionado. La Iglesia siempre defendió que estas diferencias eran insignificantes, fruto de la transmisión oral y de los años que pasaron antes de escribir los textos. Pero para los investigadores más críticos, esas diferencias son la huella de algo mucho más profundo, el intento de ocultar a quienes no debían formar parte de la lista oficial. El maestro tenía a su lado a uno que no debía ser contado, porque su enseñanza no podía llegar a todos. Este tipo de referencias no son aisladas. En los textos gnósticos, por ejemplo, se habla de discípulos que recibieron enseñanzas secretas, reservadas a unos pocos, hombres y mujeres que, según estos relatos, conocían un mensaje mucho más profundo que el que se transmitió al pueblo. Si esto es cierto, entonces la cifra de 12 no era más que un símbolo, un número perfecto para cerrar la narración, pero no la verdad completa. El círculo de Jesús pudo haber sido más amplio e incluso haber tenido figuras clave que hoy permanecen en la penumbra. Hay incluso testimonios medievales que refuerzan esta sospecha. Crónicas de monjes que aseguraban haber leído manuscritos desaparecidos en los que se mencionaba a un discípulo extra, cuyo nombre fue borrado a propósito por considerarlo peligroso para la doctrina. Aquel cuyo nombre no fue contado guardaba la llave de la verdadera doctrina, y por eso fue condenado al olvido. Si todo esto fuese solo una confusión, ¿por qué tantas versiones? ¿Por qué tantos silencios incómodos? ¿Y por qué la insistencia en sostener la perfección del número 12, incluso a costa de sacrificar la memoria de alguien cercano al maestro? Tal vez nunca lo sepamos con certeza, pero lo que sí es evidente es que las grietas están ahí, abiertas como cicatrices en la historia, y a través de esas grietas comienza a asomarse la sombra de un misterio, el enigma del octavo apóstol. Capítulo 3. Rostros olvidados. Hipótesis del discípulo perdido. Hasta ahora hemos visto cómo las grietas en los textos nos llevan a una sospecha inquietante, la posibilidad de que hubiese más de 12 apóstoles. Pero si realmente existió un discípulo adicional, ¿quién fue? ¿Qué rol cumplió? ¿Y por qué su memoria fue condenada al olvido? Existen varias teorías. Algunas se basan en manuscritos apócrifos, otras en tradiciones orales y unas más en interpretaciones simbólicas, pero todas ellas coinciden en que este discípulo oculto representa una amenaza para la versión oficial de la historia. La primera teoría sugiere que se trataba de alguien que cuestionaba la autoridad del grupo, un seguidor que no se sometía al liderazgo de Pedro ni al consenso de los 12. Su nombre fue borrado porque su palabra ponía en duda la unidad del grupo. No obedecía, no callaba, y su presencia desestabilizaba la historia que se quería construir. Algunos escritos gnósticos mencionan seguidores que mantenían visiones distintas sobre la figura de Jesús. No lo veían como un rey terreno ni como un simple profeta, sino como un transmisor de un conocimiento secreto. Si este octavo apóstol defendía esa visión, su recuerdo habría sido intolerable para los futuros dirigentes de la Iglesia. Imagina por un momento lo peligroso que resultaba. Un discípulo que había compartido la intimidad con el Maestro, pero que proclamaba una interpretación diferente de su mensaje. Un hombre así no podía ser recordado, porque su sola existencia habría dividido la fe naciente.
La segunda teoría no señala a un hombre en concreto, sino a un símbolo. Según esta hipótesis, el número 12 fue una construcción deliberada. No importaba cuántos discípulos hubiera en realidad, el relato debía cerrarse en 12, porque el 12 representaba la perfección. 12 eran las tribus de Israel, 12 los meses del año, 12 los signos que rigen el destino. El 12 significaba totalidad, equilibrio, orden cósmico. Y el 13, en cambio, era lo opuesto: caos, desorden, impureza. El relato no podía ser 13. 13 era el número de la muerte y del mal augurio. Debía ser 12, aunque la verdad se torciera para encajar en el símbolo. En este escenario, el octavo apóstol no fue un traidor ni un rebelde, sino simplemente una víctima del simbolismo. Existió, caminó junto a los demás, pero fue sacrificado para que la historia encajara en la geometría sagrada. Su memoria fue borrada para preservar un número perfecto. La tercera teoría es, sin duda, la más perturbadora. Afirma que este discípulo no fue eliminado por error, ni por conveniencia numérica, sino porque conocía un secreto reservado. Él conocía el misterio del reino, un conocimiento que, de revelarse, habría liberado al hombre de toda obediencia. Algunos textos gnósticos sugieren que ciertos discípulos recibieron palabras secretas de Jesús, mensajes que no debían ser compartidos con todos, sino solo con unos pocos. Es posible que este octavo apóstol fuera el depositario de esas enseñanzas ocultas. Si eso fue verdad, entonces su desaparición de la lista oficial no fue casualidad, sino un acto calculado para proteger la institución. Porque si el mensaje de Jesús hubiera sido interpretado como una vía de libertad absoluta, sin templos ni jerarquías, la Iglesia jamás habría podido consolidar su poder. Imagina lo que significaría un apóstol que predicaba la autonomía espiritual, que enseñaba que el verdadero reino no estaba en los altares ni en los concilios, sino en el interior de cada persona. Un apóstol así habría puesto en peligro toda la estructura de control que se levantaría después. Tres teorías distintas, tres rostros posibles de un discípulo borrado, un rebelde, un símbolo eliminado o un guardián del conocimiento prohibido, pero todas convergen en una misma verdad: alguien estuvo allí, alguien cuyo eco todavía resuena en los textos perdidos. El llamado octavo apóstol pudo haber sido un hombre de carne y hueso, o un secreto disfrazado de silencio. Lo cierto es que su sombra se extiende más allá del número 12 y nos obliga a mirar de nuevo el relato que creíamos perfecto. Capítulo 4. El poder del 8. Símbolos y secretos prohibidos. Si aceptamos que existió un apóstol oculto, borrado de la memoria oficial, la pregunta que debemos hacernos es: ¿qué significa realmente su ausencia? ¿Por qué alguien decidió que jamás debíamos pronunciar su nombre? Aquí ya no hablamos solo de historia, hablamos de símbolos, porque en las antiguas tradiciones, cada número, cada palabra, cada gesto tenía un peso oculto, y el número 8 no era la excepción. El 12 representaba lo completo, las 12 tribus de Israel, los 12 signos del cielo, los 12 meses que gobiernan la tierra, un círculo cerrado, perfecto, sin fisuras. Pero el 8 era diferente, era el número de la resurrección, del renacer después de la muerte. El octavo día era el día que seguía al descanso, el comienzo de un ciclo nuevo, la promesa de lo eterno. El octavo es el que abre la puerta a lo infinito.
el que ve más allá del mundo y del tiempo. Si realmente hubo un octavo apóstol, su sola existencia rompía la perfección del 12. Su presencia simbolizaba algo que iba más allá del ciclo terrenal, un acceso directo a lo eterno, a lo que no puede ser encerrado en dogmas ni en instituciones. En los textos gnósticos aparece un concepto fascinante: la Ogdóada, el reino de los 8, un plano superior donde habitan las divinidades invisibles y el conocimiento verdadero. Para los iniciados, llegar a la Ogdóada era alcanzar el despertar, escapar de la prisión del mundo material. ¿Y si el octavo apóstol representaba precisamente eso? ¿Un vínculo con la sabiduría secreta que no debía llegar a todos los creyentes? De ser así, borrar su nombre no fue un simple error, fue un acto calculado para cerrar esa puerta y mantener el control sobre la fe naciente. El 8 también aparece en otras tradiciones. En Egipto, simbolizaba la creación primordial, las 8 divinidades que dieron origen al cosmos. En la filosofía pitagórica, era el número de la armonía y el equilibrio perfecto. En China, hasta hoy, el 8 es símbolo de prosperidad y eternidad. ¿Es casualidad que tantas culturas distintas vieran en el 8 algo que trasciende lo terrenal? ¿O quizá ese número encierra un lenguaje universal, un mensaje que atraviesa civilizaciones y épocas? Si aceptamos esta posibilidad, entonces el octavo apóstol no era solo un discípulo olvidado, era un mensaje, una advertencia. Tal vez Jesús entregó a ese hombre o mujer un conocimiento reservado, una enseñanza capaz de liberar al ser humano del miedo y de la obediencia ciega. El número 8 no era un hombre, sino un portal, y ese portal fue sellado para que nadie pudiera cruzarlo. La Iglesia necesitaba una historia sólida, un número perfecto, un mensaje que pudiera repetirse sin fisuras. Por eso el 12 fue defendido como dogma y el 8 quedó enterrado bajo el silencio. Lo que se perdió con él tal vez era un cristianismo diferente, una fe que no se basaba en la obediencia a jerarcas ni en templos de piedra, sino en un camino personal, secreto, íntimo, entre el hombre y lo divino. Así, el octavo apóstol deja de ser solo una sombra borrada. Se convierte en un símbolo prohibido, en una llave que jamás nos permitieron usar. Una figura que, aunque silenciada, todavía resuena como un eco en la historia. Porque detrás de la perfección del 12, siempre hubo un secreto oculto en el 8. Capítulo 5. El eco silenciado. Crónicas de un nombre borrado. Los ecos del octavo apóstol no terminan en los manuscritos gnósticos ni en las interpretaciones simbólicas. A lo largo de la historia aparecen susurros, rumores, fragmentos de relatos que nos hablan de alguien cuyo nombre no debía ser recordado. Uno de esos testimonios proviene de un manuscrito medieval, conservado durante siglos en un monasterio apartado. Según se cuenta, un monje copista afirmaba haber hallado un texto mucho más antiguo, un evangelio que nombraba a un discípulo distinto, un seguidor olvidado, pero aquel texto desapareció, consumido por el fuego de la Inquisición. En la mesa del maestro había uno más. Él escuchaba, él anotaba, y en su corazón ardía la verdad, pero fue condenado a la sombra y su memoria se hundió en el silencio. La historia de este supuesto manuscrito nunca pudo confirmarse, pero lo que resulta inquietante es que no fue el único en mencionarlo.
En otros archivos monásticos también se encuentran referencias veladas a un apóstol adicional, siempre descrito como portador de un secreto que no debía revelarse. Un cronista anónimo del siglo XIV escribió lo siguiente en el margen de un códice teológico. Si alguna vez se abre la tumba del silencio, el octavo será hallado, y con él se sabrá la verdad que se oculta desde el principio. Estas frases, dispersas y fragmentarias, podrían parecer simples leyendas inventadas por monjes aburridos y, sin embargo, cuando las juntamos, todas apuntan a lo mismo, a la existencia de un discípulo silenciado enterrado en la memoria de la fe. Lo más fascinante es que la sombra del octavo apóstol no se detiene en la Edad Media. Algunos místicos del Renacimiento afirmaron haber recibido visiones en las que un apóstol desconocido revelaba enseñanzas secretas sobre la verdadera naturaleza de Cristo. No todos comprendieron las palabras del Maestro. Solo uno al margen de los 12 escuchó el misterio completo. Estas visiones, por supuesto, fueron tachadas de herejía y perseguidas con dureza, pero nos dejan una pregunta inquietante. ¿Por qué la misma idea aparece una y otra vez, en épocas y lugares diferentes? ¿Será que se trata de un mito colectivo, o acaso estamos ante un eco real de la historia que se niega a desaparecer? Lo cierto es que la Iglesia siempre ha defendido con firmeza el número 12, pero el silencio que rodea al supuesto octavo apóstol habla por sí solo. Porque si de verdad se tratara de una simple invención, ¿no sería más fácil desmentirla y ridiculizarla en lugar de perseguirla con tanto empeño? Ese silencio se convierte en un grito sordo, un recordatorio de que algo se nos oculta, algo que tal vez nunca sepamos con certeza, pero que sigue resonando como un eco lejano. Quizá el octavo apóstol nunca existió. Quizá fue solo un símbolo, un mito que nació de la necesidad humana de buscar lo que está más allá del límite. O quizá su nombre fue borrado porque revelaba más de lo que estábamos preparados para conocer. Un conocimiento que pudo haber cambiado para siempre el rumbo de la historia. Un mensaje que aún hoy podría derrumbar pilares de fe, poder y control. El octavo no está muerto, permanece oculto, esperando el día en que su palabra vuelva a ser escuchada. Así, el último eco del octavo apóstol no es un nombre, ni un rostro, ni siquiera una certeza. Es una sombra que atraviesa los siglos, un silencio que grita desde los márgenes de la historia. Y quizás, ese silencio es la prueba más clara de que existió. Porque cuando algo no tiene importancia, se olvida, pero cuando algo puede cambiarlo todo, se borra. Quizás el octavo apóstol nunca existió. Quizás fue solo un eco, un símbolo que nació del deseo humano de encontrar un sentido más allá de lo establecido. Pero también es posible que su nombre fuera borrado porque revelaba demasiado, porque contenía una enseñanza que no debía transmitirse, un conocimiento capaz de poner en peligro los cimientos del poder religioso. Tal vez nunca sabremos su rostro, ni su historia completa. Lo único que tenemos son fragmentos, susurros, sombras, piezas de un rompecabezas que la historia se empeñó en destruir. Y, sin embargo, el silencio mismo es ya una prueba, porque lo que no importa se olvida, pero lo que puede cambiarlo todo se borra. ¿Y tú qué piensas, guardián de la bruma? ¿Hubo un octavo apóstol condenado al silencio? ¿O todo esto es solo un reflejo de nuestra eterna búsqueda de la verdad prohibida?
Si este misterio te ha intrigado, no dudes en dejar un me gusta y suscribirte para acompañarme en la búsqueda de más historias que desafían la lógica y la razón, porque a veces las respuestas más sorprendentes pueden encontrarse en los rincones más oscuros de la historia. Y así, queridos guardianes de la bruma, hemos llegado al final de otro viaje a través de lo desconocido. Gracias por acompañarme en esta búsqueda de respuestas, aunque a veces las sombras sean más densas que la verdad. Cuídense y sigamos iluminando la niebla, porque en cada sombra hay una historia esperando ser contada. Hasta la próxima, guardianes de la bruma.